Muy buenas tardes a todas las personas que ya se conectaron, compañeros del Ministerio y de otras instituciones que estarán indudablemente atentos a lo que esta tarde vamos a abordar. Eh, Recuerden que durante la ponencia que tendremos, ya presentaremos a nuestro invitado. Ustedes pueden estar escribiendo en nuestro chat las preguntas que consideren para posteriormente a finalizar la presentación, las haremos para que podamos tener mayor conocimiento sobre la temática que este día abordaremos. Bueno, esta tarde entonces tengo el honor de presentar a mi compañero, con quien hemos compartido pues muchas batallas en el Ministerio de Salud, al doctor José León Claro Vázquez. Él actualmente labora en la Dirección de Epidemiología, específicamente en la Unidad de Vigilancia de la Salud. Dentro de sus funciones en el Ministerio, él es el Coordinador Nacional de Vigilancia Comunitaria, es el enlace de la dirección con el CIATOX. Además, es el referente de la Dirección de Epidemiología para la región de salud oriental y además es el coordinador de vigilancia de enfermedades transmitidas por alimentos. Doctor Claros, bienvenido. Sabemos que el tema de esta tarde es un tema de mucho interés para nuestro país, para la región, el cual es sobre fiebre amarilla, así que lo dejo para que pueda dirigirse a todas las personas que desde ya están conectadas y pendientes de la información. Gracias a las personas que nos están escribiendo en el chat. Doctor Guillermo Romero, saludos hasta el Cibasi, Cucatlán. También a la doctora Rivas Lazo, la ciudad de San Miguel, ¿verdad? Gracias por estar en esta conferencia. Indudablemente espero que bombardeen a los doctores Claros de preguntas. El tema fiebre amarilla, un tema en el cual hay muchas cosas por preguntar, desde esquemas de vacunación, el vector, donde tenemos más problemas, ¿verdad? Es una enfermedad que es donde ha llegado genera alta letalidad, eso no hay que olvidarlo. También recordemos lo que está en la historia, en los anales de la epidemiología, cuando se construyó el Canal de Panamá, una de las causas por las cuales dejó de construirse en primer momento fue porque mucha gente estaba muriendo por fiebre amarilla. Y bueno, podríamos contar muchas historias de la fiebre amarilla aquí en las Américas y en el mundo entero. Igual hay muchas evidencias para lo que ha pasado en África con la fiebre amarilla. Así que, bueno, en lo que el doctor Claros está resolviendo el problema para que podamos nosotros pues disfrutar de esta ponencia, la cual ha sido preparada por el equipo de la Dirección de Epidemiología, a quien queremos agradecerles desde ya porque siempre están prestos a brindar información, comunicar Hola. muchos. Hoy sí, doctor José Claros, Oye, veamos si ya escuchamos. nivel locutor, te oí Exacto. súper bien. Démosle, Excelente. hermano. Bueno, Bien, corregidas las fallas y gracias por la espera. Vamos a iniciar en este momento con la presentación de este día. Hablar un poco sobre fiebre amarilla. ¿De dónde viene su nombre? Como toda enfermedad viral hemorrágica, está comprometida y muchas veces con problemas de sangre, de sangramiento, pero en esta enfermedad también se caracteriza por ese color ictérico que los pacientes algunas veces presentan. Esta enfermedad clasificada como vírica aguda hemorrágica es endémica en muchos países del África y en América Latina, sobre todo Suramérica, y causa numerosas enfermedades, numerosas epidemias con una elevada tasa muchas veces de mortalidad. Entonces, en nuestro... hermano, hola, hola, hermano, hola, dime, dime. ponerlo en modo de presentación. No, Ah, no la tenés en perdón, modo de presentación. en este momento lo hacemos. Hoy ¿Estamos? sí, O sea, muy buenísimo. bien, 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 Dale. excelente. Entonces, mencionábamos que esta enfermedad muchas veces es difícil de diferenciar de las otras fiebres hemorrágicas víricas, e incluso la cabeza, los arenavirus, que son enfermedades
sobre todo frecuente en los roedores, y accidentalmente también el humano se ve involucrado, o el hantavirus, y en nuestro medio los casos de dengue. Entonces, repitiendo, la enfermedad de la fiebre amarilla está vinculada al grupo de enfermedades víricas hemorrágicas y es transmitida al humano a través de ciclos que ya vamos a mencionar y vamos a ampliar en este momento. Establecíamos de que esta enfermedad de fiebre amarilla es de transmisión endémica en algunos países de Sudamérica y de la región del África subsahariana. Entonces, en estos lugares los casos, los ciclos de brotes o epidemias se dan bastante frecuentes. En nuestro país, ya vamos a relatar el histórico que tenemos registrado en la vigilancia. No se ha presentado casos recientemente, pero sí es importante que mantenemos vigilancia, sobre todo en estos momentos que ya la globalización es bastante frecuente y trasladarse de un sitio para otro es cuestión de horas. Podemos estar desayunando pupusitas aquí en Olocuilta, almorzamos en Panamá y estamos cenando arepas en Cali. Entonces, esta globalización que se tiene, sobre todo con los viajes, es una oportunidad y ventanas que se pueden dar para la transmisión de esta enfermedad. Este es el histórico que les menciono. Desde el 1851, epidemias registradas en San Vicente, en la región paracentral, en Usulután. Años después, en 1868, eh, también casos en La Libertad, en la capital, aquí en San Salvador, y en el occidente, en la parte de Sonsonate. En 1881 aparecen nuevos casos y persisten en la región de La Libertad, en el distrito de La Libertad, en Cuscatlán y en Cabañas. El, ah, el mayor brote que se da en 1894 se registró en el puerto de La Libertad y en el resto del país, que ya se considera como una enfermedad endémica. Entonces, vemos cómo paulatinamente van apareciendo estos casos, estos brotes, y se están registrando, los tenemos documentados, todo esto histórico que les he mencionado. Importante mencionar que en 1910 se da un caso importado de Panamá. Elmer lo mencionaba, de cuando se da también ya lo de la construcción del canal de Panamá, y se registran casos secundarios también en nuestro país. En El Salvador, en 1919, se tiene el reporte de un caso que proviene de Honduras y que ingresa por la zona de La Unión, por la área del Amatillo, donde se reportan 4 casos secundarios y una defunción. A la fecha, desde 1919 no se registran casos de fiebre amarilla en el país. Todo lo que les he mencionado también se describe en los archivos del Hospital Bloom, donde fue tratado el último caso que se reportó en nuestro país. Observamos que la distribución de la Aedes aegypti o el vector que transmite la enfermedad de la fiebre amarilla está registrado casi en toda la región de las Américas. Ustedes pueden observar que la mayor concentración se tiene desde la zona de México, pasando por Centroamérica y Suramérica, sobre todo en los países de Colombia, Venezuela, y también en Centroamérica, en el área de Panamá. Entonces, pero a pesar de esta distribución que se tiene en países tropicales, también en áreas de África, como las que estábamos mencionando, que se dan y se registran ya de tipo endémico y de transmisión bastante frecuente en estos países y continentes. Entonces, podemos decir y mencionar que la distribución de la Aedes aegypti es en estas áreas de África y de la región de las Américas.
Y aquí tenemos el vector. Se trata entonces de un virus RNA de la familia de los flaviviridae del género Flavivirus. Importante mencionar, y esto es relevante, se trata de una transmisión transovárica. Significa entonces que el zancudo cuando nace ya viene infectado. Este es diferente a los casos de dengue, donde el zancudo, la zancuda necesita encontrar a un infectado para que ella se infecte. En este caso se ha documentado que ya el huevecillo ya viene infectado en el momento de la ovipostura. Encontramos que este ciclo que se da en la clasificación de la enfermedad de la fiebre amarilla, existen tres clasificaciones: la fiebre amarilla urbana, la selvática y una intermedia de las sabanas, que se considera una intermedia entre las áreas urbanas y rurales o periurbanas en algunos documentos así descritos. Importante incubación aproximadamente anda alrededor de los 3 a los 6 días después de la picadura del mosquito. Si tienen alguna consulta, por favor, escribiendo, las van anotando y posteriormente le daríamos respuesta. Hablemos un poco sobre la sintomatología, el cuadro clínico. Se describen y documentan tres fases de esta enfermedad. La primera, conocida como autolimitada, con la sintomatología de fiebre, dolor de cabeza y no se relaciona con algún otro síntoma. Vemos que muy parecido a los casos de dengue. Y es de hecho con uno de las enfermedades que se hace diagnóstico diferencial. Entonces, en la primera fase del, del cuadro clínico de la fiebre amarilla, conocido como fase leve, fiebre y dolor de cabeza. La fase de gravedad o fase inicial se caracteriza por una elevación repentina del proceso febril y aproximadamente ronda los 40 grados centígrados, acompañado de escalofríos, dolor de cabeza de forma intensa, mialgias, náuseas, mareos y vómitos. Vemos entonces que ya la sintomatología va siendo un poco más florida y nosotros podemos establecer ya desde esta perspectiva algunas diferencias que se pueden ir dando con las otras arbovirosis. La tercera fase o de recaída o fase tóxica que la podemos encontrar en alguna literatura se caracteriza por una fiebre recurrente, al igual que la fase anterior, acompañado de náuseas, vómitos, dolor epigástrico y lo que mencionábamos en un inicio de la nomenclatura de la enfermedad, la ictericia, insuficiencia renal, inestabilidad o cambios cardiovasculares, hematemesis, melenas, petequias, equimosis, metrorragias, hematurias y epistaxis. Vean que el acompañamiento de esta sintomatología, muchas de ellas son de tipo hemorrágica. Entonces, podemos establecer vinculaciones que existen con otras enfermedades víricas, hemorrágicas y establecer desde ahora ya una perspectiva para los diagnósticos diferenciales que los pacientes pueden tener. Ahora, mencionemos algunos datos o alteraciones en las pruebas de laboratorio. En la primera semana se caracteriza fiebre amarilla por leucopenia, incluso abajo de los 3.500 por milímetro cúbico, hiperbilirubinemias y elevaciones de las transaminasas. Estas tres hallazgos de laboratorio son frecuentes, repito, durante la primera semana. En el progreso de la enfermedad, en la segunda semana, la leucopenia que habíamos mencionado se transforma en una leucocitosis.
Una elevación entonces en glóbulos blancos, se alteran los tiempos de protrombina, que aproximadamente andan arriba de los 9 a 12 segundos, y se está dando una alteración ya en estos tiempos de coagulación que marcan el aparecimiento de modificaciones en la fase líquida de la sangre. Em, Posteriormente se observa disminución en el recuento plaquetario, y vean todas las alteraciones que se dan en las pruebas de laboratorio que están relacionadas con pruebas de hemorragia y aparecimiento de estas alteraciones hemorragíparas que habíamos estado mencionando en un inicio. La enfermedad se acompaña adicionalmente de hiperbilirrubinemia y elevaciones sostenidas de las transaminasas que pueden permanecer hasta 2 meses después del inicio de la enfermedad. Entonces, estamos hablando de cuadros y alteraciones de laboratorio vinculados con modificaciones en el comportamiento sanguíneo de los pacientes. Yo sé que ya lo habíamos intuido, que los diagnósticos diferenciales están muy relacionados con enfermedades de tipo vinculadas con con hemorragias, paludismo a la cabeza, leptospiras, hepatitis víricas, fiebres de origen hemorrágicas como el dengue, Zika, Chik, y algunas alteraciones y causas que se pueden dar por intoxicaciones, como intoxicaciones por plomo. Al igual que otras enfermedades de tipo vírica hemorrágicas, el tratamiento de la fiebre amarilla es sintomático y de sostén. Entonces, todo lo que hemos mencionado sobre el manejo de los casos de dengue es también aplicable al manejo y al tratamiento de este tipo de enfermedades. Sumamente importante que la instauración temprana del tratamiento de fiebre amarilla es, de suma importancia para la supervivencia de los pacientes. Entonces, no hay un tratamiento antivírico específico para esta enfermedad, pero el desenlace mejora con un tratamiento enfocado al manejo de la deshidratación y de la insuficiencia hepático y renal. Muchas veces debemos de considerar infecciones bacterianas asociadas, las cuales pueden ser tratadas con antibióticos. ¿Qué es lo que corresponde a la vigilancia epidemiológica? Ustedes observan en esta transparencia la definición de caso de fiebre amarilla que está incluida en los lineamientos nuestros de vigilancia epidemiológica del VIGEPES. Persona que haya viajado a zonas endémicas y que presente fiebre, la cual es de inicio brusco, y se acompañe de uno o más de los siguientes síntomas. Vean que los síntomas que vamos a mencionar son muchos de los que estaban descritos en la sintomatología de la enfermedad. Escalofríos, cefaleas, dorsalgias, mialgia generalizada, postración, náuseas y o vómitos, la cual puede estar seguida de una breve mejoría de los síntomas y la recurrencia de la fiebre, acompañado de hepatitis y de albuminuria. Entonces, esta es la definición vigente que se tiene en este momento, que tenemos incluido en los lineamientos del VIGEPES. Esta está en el grupo 5, está incluida en el grupo 5 de nuestro lineamiento actualizado. Lo pueden encontrar ustedes también en donde está la parte de dengue, de Zika, de Chik. Y esta es la definición que estamos empleando en este momento. Ahora, el caso confirmado es aquel que reúne los criterios clínicos de la definición que acabamos de mencionar y que está confirmado por las pruebas de laboratorio. Entonces, vean
como nuestra vigilancia le incluye como un caso sospechoso en notificación individual. Entonces, esto es la definición eh, actualizada de la enfermedad de la fiebre amarilla. La detección por reacción de cadena de polimerasa, los PCR, esta es la prueba confirmatoria, y el aislamiento del microorganismo solamente es posible cuando la muestra se obtiene en la fase aguda. Este dato es sumamente importante, estimados amigos. No olvidarlo, que es posible detectarlo cuando la muestra se aísla entre el primero y el quinto día después del inicio de los síntomas. Este dato, por favor, mantenerlo siempre vigente. ¿Cómo entonces vamos a notificar un caso de fiebre amarilla? Repito, se notifica al sistema VIGEPES como caso sospechoso en vigilancia individual. No vamos a estar esperando la prueba confirmatoria porque estaríamos perdiendo valioso tiempo para que se hagan las intervenciones en campo y el manejo adecuado en el tratamiento del caso sospechoso. Yo sé que el tema de la vacuna es de relevancia y de importancia, porque sobre todo en periodos que alguien está eh, próximo a realizar algún viaje, en alguna línea aérea les han estado pidiendo actualización de estos certificados internacionales de vacunación. La vacuna es de un virus vivo atenuado. Las instrucciones que en este momento voy a mencionar son recomendaciones y que aplican contra la fiebre amarilla a todo viajero salvadoreño o extranjero que resida en nuestro país y que no tenga ninguna contraindicación médica, el cual vaya a viajar a los países de riesgo 10 días antes de su salida de El Salvador. La dosis y vía de administración se aplica 0.5 ml de vía subcutánea en el músculo deltoides. Esta es una dosis única, ya que la infección natural deja inmunidad de por vida. Observamos que los requisitos de vacunación son los siguientes. Primer requisito, ser mayor de 1 año y menor de 60 años. El segundo, ser salvadoreño o que resida esta persona en El Salvador. Y el tercer requisito es de viajar a países clasificados por la Organización Mundial para la Salud que lo reporte como riesgo de transmisión de fiebre amarilla. Observan en la transparencia los países que están reportados como o clasificados de alta transmisión y se los voy a ir detallando en este momento. En el continente africano, Angola, Benín, Burkina Faso, Camerún, República Democrática del Congo, Gabón, Ghana, Gambia, Guinea, Liberia, Nigeria, Sierra Leona y Sudán. Para la región de Sudamérica, Bolivia, Venezuela, Brasil, Perú, Colombia. Colombia sobre todo como sitio turístico, que es altamente la población que viaja, que migra para este lugar para realizar actividades de turismo es de importancia. Repito, estas son recomendaciones que se establecen por parte de la Organización Mundial para la Salud. Complemento con Ecuador, Argentina y las Guyanas. En nuestra área, en Centroamérica, en los viajes para Panamá. Entonces, estos son los países donde se recomienda la vacunación. Observan algo importante y por eso la doctora Carla Magaña, quien colaboró en la presentación, quien la realizó, nos explica que es de importancia
que mencionemos que a partir del 24 de mayo del año pasado ya no será un requisito de entrada al país la certificación de la vacunación contra la fiebre amarilla. Entonces, esto mantenerlo en cuenta porque algunas veces las líneas aéreas se los mencionan y esto es de considerarlo al momento de adquirir o de ir o de ir por la compra del boleto para realizar estos viajes. Ojo, el certificado será válido 10 días después de la aplicación de la vacuna y tendrá una vigencia de por vida. ¿Cuáles son las contraindicaciones para la vacunación? Los niños y niñas menores de 12 meses, sobre todo en este sentido, deben de ser presentado la documentación válida que indica y que registra la fecha de nacimiento. Personas con inmunosupresión, personas que adolecen enfermedades del timo o que tengan histórico de haberla padecido. También aquellas personas de 60 años o más. Yo sé que aquí todos estamos en edades juveniles. Entonces, este dato creo que también es de mencionarlo. Pero si ya nos vamos llegando a esta edad es de considerarlo. Además, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, historia familiar de eventos adversos asociados a la vacuna contra la fiebre amarilla o personas con enfermedades crónicas, enfermedades neurológicas, cardíacas, renales o cáncer. Este dato es de mantenerlo porque muchas veces nos hacen las consultas que dentro del Ministerio de Salud, cuáles son los centros de vacunación donde puede ser aplicada esta vacuna. Para la región metropolitana tenemos la Unidad de Salud de Montserrat. Para la región central tenemos dos establecimientos de salud, la unidad Dr. Carlos Díaz del Pinal y la unidad de salud Dr. Alberto Aguilar Rivas. Para la región occidental, la Tomás Pineda. Y para la región oriental, la unidad de salud del Zamorán en San Miguel. ¿Cuáles son las recomendaciones vigentes que establece la OMS a los viajeros? La vacunación contra la fiebre amarilla al menos 10 días previos del viaje. Y eso es la principal recomendación. Las medidas para evitar las picaduras de mosquitos, utilización de barreras como son los mosquiteros o algún tipo de repelentes. La información sobre la sintomatología y los signos de la fiebre amarilla, los cuales acabamos de mencionar en sus tres fases. Y la búsqueda de la atención en los servicios de salud si se presenta algún aparecimiento de esta sintomatología durante o al regresar de un viaje de los países que hemos mencionado. Ahora, ¿qué medidas de control? En primer lugar, el aislamiento del paciente. Este es sumamente importante. No olvidar aislamiento total del paciente. Las acciones antivectoriales como son la fumigación dentro del hogar y en viviendas cercanas donde habita el paciente. Inmunización de los contactos, sobre todo en el núcleo familiar y los vecinos del paciente. Ahora, ¿qué sucede con las personas no inmunizadas? Deben utilizar repelentes, mosquiteros y una ropa adecuada protectora. Esta ha sido la presentación que esta tarde hemos compartido desde la Dirección de Epidemiología y estamos anuentes a las consultas o comentarios o experiencias que ustedes hayan tenido de esta enfermedad. Cambio. Bueno, excelente. Gracias, José Leocaro, por darnos esta bonita ponencia y vamos a proceder a realizar las preguntas. Bueno, agradecer a todos los que nos están saludando desde Osicomalapa, Izatlacat, desde Corinto nos escribían, de Chalatenango, el doctor Manzano,
de la Matillo, doctora Cruz. Bueno, gracias a todos y se nota que nuestro teleeco tiene muchas personas interesadas a lo largo de todo el país. También desde Chalchuapa nos saludan. Doctor Ulises Vázquez Trejo, gracias por estar esta tarde con nosotros. Bueno, aquí vamos a leer una pregunta que nos hace el doctor Manzano. La siguiente, doctor Claro, nos dice, ¿por qué en los últimos 2 meses las aerolíneas de migración no están solicitando el carnet internacional de vacunación a personas que han viajado a Panamá, Colombia y otros países suramericanos? Ya en parte Ya. lo dijiste, claro, pero O bueno, quería sea, sí, recalcarlo. excelente consulta, estimados amigos. Ya no se está solicitando realmente las aerolíneas. Usted puede transitar, nada más se hacen sugerencias y a nivel de sugerencia es, este, sí se puede mostrar incluso al entrar al país su certificado si usted tiene la vacuna. Recordemos que la vacuna es una dosis de por vida, pero sí ya las líneas aéreas ya no lo están solicitando actualmente. Muy bien, aquí doctora Miriam Urbina, José Claro nos dice que también está la Barrios, que en tu ponencia solo decías Montserrat. Excelente. Gracias, Miriam. Un abrazo. Incluida también la unidad de salud Barrios Muy bien, y acompañado de la unidad de salud de Montserrat. aquí nos hacen una pregunta, ¿por qué no se debe aplicar la vacuna a personas con enfermedades crónicas? En este sentido es por la reactivación que se puede dar, ya que su sistema inmune muchas veces está comprometido y puede aparecer una enfermedad sobreagregada que complique el cuadro clínico de estos pacientes. Muy bien. Doctora Zabaleta nos escribe qué estrategias deben implementarse en los establecimientos de salud para fortalecer la vigilancia epidemiológica ante un caso sospechoso de fiebre amarilla. Excelente interrogante, doctora Zabaleta, y esto es sumamente importante mencionar porque la intervención en campo, como aplicada para el control de esta enfermedad, debe estar dirigido a la eliminación del zancudo transmisor. Entonces, va enfocado a un control de foco como el que se realiza en los casos de dengue, enfocado a la búsqueda incluso de los febriles, de los casos dentro del núcleo familiar de sintomatología similar y a la destrucción de los criaderos de zancudos. Muy bien, por acá nos han hecho ya unas preguntas y dice de la siguiente manera. ¿Qué papel cumple el Reglamento Sanitario Internacional con respecto a la fiebre amarilla? Importante pregunta y qué bueno que el amigo o la amiga que nos hace esta interrogante porque se había quedado el punto de la reglamentación internacional. Esta enfermedad es de suma importancia para el reglamento, ya que es similar a la del cólera, a la ébola o enfermedades de tipo hemorrágico, que están incluidos en el anexo 2 ya que lo mencionábamos como una enfermedad vinculada muchas veces a la globalización como se tiene en este momento el mundo, donde se da una importancia y de trascendencia a los viajes. Entonces, esta enfermedad es de notificación vía Reglamento Sanitario Internacional para el control o la expansión de la fiebre amarilla. Muy bien, nos han hecho ya otra pregunta. ¿Qué factores contribuyen a la reemergencia de la fiebre amarilla en zonas urbanas? Vea que en el área urbana, sobre todo, y era de las clasificaciones que estábamos mencionando, eh, está transmisión de persona a persona. Y no pensemos solo de que por la poca existencia que se tiene de los primates no humanos, o sea, de los monos, esa es en la clasificación selvática, pero en el área de la clasificación urbana, pues existe esta transmisión, entonces el control debe de ir enfocado primero a la notificación, ¿verdad? Esa es lo primordial, notificación de estos casos que estén relacionados o que nosotros sospechemos de su aparecimiento. Luego, la intervención en campo, en terreno, con la eliminación de los
de los criaderos y el control que se da en control entomológico. Entonces, en el área urbana está relacionado con la sintomatología y veamos que es muy similar, muchas veces hasta se confunde con otro tipo de enfermedades víricas hemorrágicas. Entonces, estar atentos y tomar en cuenta que esta sospecha se debe de dar cuando tengamos delante de nosotros pacientes con enfermedades febriles. Aquí nos hacen otra pregunta y tiene que ver con la definición de caso que hablabas. Claro, fíjate que nos escribe acá una colega, es cuáles son los elementos más importantes que deben de contemplarse para pensar en un caso de fiebre amarilla en nuestro país, aquí en El Salvador. Excelente interrogante. Gracias, estimada colega. O colega, debemos de sospechar de esta enfermedad cuando hay histórico de viajes a estos lugares que hemos mencionado en la presentación. Cuando se dé viajes de turismo, viajes por cuestiones de negocios a estos lugares y la persona lo menciona en su histórico, sino nosotros abordar el tema, ¿vea? Hacer la consulta de lugares o de centros que se hayan visitado y que estén relacionados también con el aparecimiento de procesos febriles. Entonces, debe de estar vinculado siempre una buena anamnesis, la historia clínica completa, incluir antecedentes de viajes, sobre todo a estos países que nosotros hemos mencionado en los tres continentes. Muy bien, nos hacen otra pregunta. En este año, ¿hay algún dato de en qué países tenemos identificación de casos de fiebre amarilla? En nuestros vecinos más cercanos, vea, Panamá sobre todo, Colombia, Venezuela, también en el área de las Antillas existen casos. Esto son, por lo que estábamos mencionando, que es importante que lo recordemos, porque el tránsito es bastante frecuente para que se da, sobre todo en periodos vacacionales, tener siempre considerar entonces buena interrogatorio cuando estamos completando las historias clínicas de estos pacientes. Muy bien, doctora Tania Quijada nos comenta que dice que están conectados el epidemiólogo Sivasi y 6 referentes de tecnología de unidades de salud. ¿Verdad? Gracias, gracias, doctora Tania Quijada, por notificarnos. Y ya es una pregunta personal, José León. Fíjate que me gustaría saber para que todos los que se han conectado, porque tenemos gente hasta fuera del país que se ha conectado, eh, cómo nuestro país acciona, cómo está protocolizado el accionar nuestro en el caso que se presente un caso, Dios no quiera, de Feria María. ¿Cómo está protocolizado? ¿Quiénes van a interactuar? ¿Quiénes se desplazan? ¿Con qué se desplazan? ¿Nos podrías comentar un Ex- poco? Excelente interrogante, Elmer. Y estimados amigos que también nos escuchan y nos observan, esto es de mantenerlo siempre nosotros bajo vigilancia. Si entra una sospecha por uno de los puntos legales de nuestras OSIS reconocidas en el país, se detecta por esta vía. La dificultad es en los puntos ciegos, donde no existe un control formal del ingreso, del tránsito de las personas. Pensar en esta enfermedad, así como pensamos con pacientes febriles, exantemáticos, con dengue o de enfermedades de este tipo de herbovirosis, también pensar que puede darse la introducción de esta enfermedad en nuestro país. Entonces, invito a todos los colegas que laboran en las oficinas sanitarias y a los colegas también que están cercanos a las entradas en el aeropuerto, hoy que también se está construyendo otro aeropuerto en Oriente, siempre tener en cuenta y considerar la posibilidad del ingreso de un caso
sospechoso en territorio salvadoreño. También esto adicionalmente puede estar actualizándonos, estar siempre compartiendo espacios como el presente, donde podemos ir dando mayor información y mayor amplitud a los protocolos que nosotros estamos realizando. Los equipos de respuesta rápida y a través también de la vigilancia y de la inteligencia epidemiológica son estrategias y herramientas que dentro del MinSal contamos. Entonces son espacios, herramientas que nosotros podemos utilizar. Entonces, pensar siempre en la enfermedad, la notificación sumamente importante, la parte de la investigación con equipos de respuesta rápida y la detección por inteligencia epidemiológica son la llave que nos garantizaría el éxito para la detección de estos casos. Muy bien, aquí voy a hacer lectura un par de comentarios. Nos dicen de Flor Muñoz, nos dice que también el IS vacuna contra la fiebre amarilla en la Unidad Médica de San Jacinto. Y por aquí, fíjate, doctor, claro que alguien puso mucha atención a tu rol y preguntan, ¿se ha incorporado la vigilancia de fiebre amarilla en la vigilancia comunitaria de El Salvador? Excelente interrogante porque recién los lineamientos han sido elaborados, los lineamientos de la vigilancia comunitaria. Hemos incluido aquellos casos, y no solo fiebre amarilla, sino aquellos de importancia en salud pública, y están incluidos para esta notificación. La vigilancia comunitaria debemos de recordar que es un voluntariado a través de los líderes de los cuadros de líderes en las comunidades, vinculado con un agente que es sumamente importante, el promotor de salud. Entonces, sí, estimado amigo, está incluido dentro del lineamiento de vigilancia comunitaria. Puedo nada más unos segundos para solicitarles, pueden descargar el lineamiento, repito, ya está el lineamiento oficializado, pueden descargarlo y pueden ustedes ampliar la información. Bueno, y en este momento ya tenemos 45 minutos, como pasa el tiempo, desde que iniciamos esta conferencia. Pues las preguntas se me han agotado, hemos abordado muchos tópicos, ¿verdad? Gracias, José León, por ilustrarnos, por actualizarnos.